Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento y a la felicitación que planteó la señora diputada, doña Lorena Hernández, en referencia a la posibilidad que en determinadas situaciones, pues los diputados y diputadas de esta Cámara, pues podamos intervenir por videoconferencia. Paradójicamente, pues uno de los efectos positivos de la pandemia. En cualquier caso, entrando en materia, más de un año, exactamente un año y 9 días han transcurrido desde que se detectó el primer caso de COVID en Canarias. Una muy mala noticia que copó toda la prensa nacional e internacional del momento. Pero ese episodio, que en aquel momento se consideró un caso aislado y puntual, ha dado paso a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, con más de 37.000 contagiados y 545 fallecidos, y a una crisis social y económica sin precedentes y además cuyos resultados están pendientes de determinar. Pero, ¿cuál es la situación económica en Canarias al día de hoy? Pues básicamente el archipiélago vive uno de los momentos económicos más complicados de su historia reciente, con más de 3.600 empresas pues, que han tenido que cesar su actividad, una tasa de paro que supera el 25%, lo que nos sitúa como la comunidad con el más alto índice de paro de España, y a ello además habría que sumarle pues, los más de 80.000 trabajadores que se encuentran en ERTE. Pero además, frente a esa realidad y en contraste con la crisis anterior, las instituciones han respondido pues, con un aumento sin precedentes del gasto público y con un único fin: rescatar a las empresas y rescatar a las familias. Y como no podía ser de otra manera, desde el inicio de esta grave crisis, el gobierno de Canarias, al contrario de lo que algunas y algunos dicen, se ha implicado de lleno. Está siendo parte de la solución, pero además no con discursos, sino con hechos. Ha reprogramado al alza los presupuestos del 20 para reforzar el sistema sanitario o el sistema educativo. Ha destinado, como dijo antes el presidente Torres, pues más de 95 millones para ayudas directas al tejido económico, y además también se destinaron en el año 2020 pues 200 y pico millones de euros para el aplazamiento de tributos. Y también ha sacado adelante unos presupuestos para el 21 adaptados a las consecuencias sanitarias, económicas, sociales de la pandemia. Ha aprobado lo último y el objeto casi de esta comparecencia, pues ayudas líneas de ayudas para pymes y autónomos, y también ayudas a las familias, ayudas a las personas, a los canarios y a las canarias. Pero a pesar de todo, algunas y algunos insisten en difundir información tergiversada, pues con el único fin de confundir a la ciudadanía. Insisten en decir que el último plan de ayuda, que no es el único, no es de 400,8 millones, sino de 165, que los 235,8 millones que importan las medidas fiscales no son tales, que el aplazamiento de tributos no ayuda a las pymes y por tanto no ayuda al mantenimiento del empleo. Debe ser que dotar de liquidez a las empresas, pues entienden que no es una ayuda. Mantienen que es falso que el aplazamiento de tributos obligue al gobierno a endeudarse, porque contar con liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago, pues debe ser que algunos creen que ante la falta de ingresos producto de la recaudación de tributos, el gobierno cuenta pues con un jardín y con árboles en ese jardín que florecen, y en ellos florece dinero, y con ello es con lo que hacen frente al pago de las nóminas o al pago de los proveedores. También puede ser que lo que niegan la mayor, lo que pretenda es que el gobierno, en lugar de endeudarse para hacer pago hacer frente a sus pagos, al de las nóminas o al de los proveedores, pues que lo que quieren es que suspendan los pagos. Estaría bien, en cualquier caso, que manifestaran y fijaran su posición. También dice que lo que el gobierno debería hacer es coger los 400 millones esos que, al parecer, consejero, usted tiene guardados en una gaveta, y destinarla a la concesión de ayudas directas a las pymes y autónomos, que el plan de ayudas y pymes autónomos no sirve para salvar a nadie porque es claramente insuficiente, y que el gobierno de Canarias vive en la autocomplacencia y que las ayudas llegan tarde. Pero sin embargo, paradojas de la vida, los empresarios, es decir, los directamente afectados, sí que valoran positivamente el plan de rescate empresarial que ha puesto en marcha el gobierno, y dicen también que no puede exigírsele que adopte todas las medidas que son necesarias, porque, entre otros, las ayudas que implementa el gobierno de Canarias no pueden ni deben suplir las obligaciones del Ejecutivo Estatal ni su inacción. Y en el pleno anterior, pues tras contestar
a varias preguntas referentes a esta materia, parecía que la cosa se había quedado clara, pero dado que hay quienes siguen enmascarando, mejor dicho, tergiversando la realidad, desde mi grupo parlamentario de Nueva Canaria hemos intentado o considerado necesario solicitarle esta comparecencia, pues para que nuevamente nos exponga las medidas que ha o tiene previsto poner en marcha el gobierno y además cómo las piensa financiar, para que explique la implicación de estas medidas, tanto para los sectores económicos como para el propio gobierno de Canarias, para que nos alumbre sobre dónde están los 400 millones eso que tiene escondido y por último, para que nos cuente si es o no cierto que el gobierno ha actuado tarde y mal en la implementación de las ayudas a las empresas y a las familias. Muchas gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, darle las gracias, consejero, por sus explicaciones y decirle al señor Mauricio que mucho me temo que da igual pues cuánto nos esforcemos, cuánto se esfuerce el gobierno o cuánto nos desgañitemos los diputados y diputadas en esta Cámara porque no hay más sordo o más sorda que el que no quiere oír. Ya he dicho y yo insisto además que me preocupa enormemente que en este complicado momento que vivimos algunas y algunos estén instalados en las políticas de luces cortas y que en lugar de pensar en la complicada situación en la que nos encontramos, estén más pendientes de que le queden lucidos los titulares, que si son verdad o no, eso ya es otro asunto y además de menor importancia. Mi primera sorpresa fue escuchar y luego leer en las últimas semanas que se pidiera al gobierno pues financiar actuaciones con dinero que no existía y yo me alegro que la señora Espino hoy no haya hecho mención a este tema, que si lo había hecho además en prensa y en declaraciones pues en las últimas semanas, porque es que eso significa, entiendo o quiero entender que ya por fin se ha enterado de que los 400 millones procedentes del superávit, procedentes de la sentencia de carreteras, nunca han llegado a Canarias. Pero sí que le tengo una curiosidad y es saber que cuando ustedes se reúnen con los representantes de los empresarios, ¿qué es lo que le cuentan? ¿Les explican cómo están las cosas? ¿Qué les piden? ¿Les piden que critiquen al gobierno con los argumentos que sea o les piden que presenten propuestas, que presenten iniciativas viables? O también es que yo voy más lejos, por casualidad, lo que les piden no es que trabajen unidos, que trabajen para sacar a Canarias o intentar sacar a Canarias del sitio donde nos encontramos ahora. Porque yo sí que les puedo asegurar que cuando hablan con mi formación política, cuando hablan con mi grupo parlamentario, cuando hablan con Nueva Canarias, lo que piden es que se trabaje. Y le puedo asegurar que en eso estamos. Y otra falsedad que también quiero manifestar es decir que las medidas que el gobierno aprueba no llegan a nadie, además de que llegan tarde y mal. Pero yo insisto, tal como dije en mi primera intervención, las paradojas de la vida es que ¿sabes quién ha sido los primeros en desmentirlo? ¿Quién han sido los primeros en corregirles, en inventarle la plana o en ponerlos en su sitio? Pues los propios beneficiarios de estas ayudas, los empresarios, pidiendo no solo que se mantengan las ayudas, sino además pidiendo que se amplíen. El sector turístico y la hostelería están pidiendo más ayuda, pero no han despreciado las ayudas que el gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa. Seguro además que también han leído pues las declaraciones del señor Manrique de Lara o del señor José Carlos de Francisco reconociendo el esfuerzo del gobierno de Canarias en la que las medidas de sus posibilidades ha llevado a cabo, por supuesto. Y también, sí, claro, es cierto, hablan de que son insuficientes, que la magnitud de la pandemia en la economía ha superado cualquier expectativa, pero en Canarias y en el resto del planeta. Y por ello se hacen necesarias medidas extraordinarias, pero que no pueden adoptarse desde Canarias, entre otras cosas, porque no tenemos ni capacidad ni competencia para llevarlas a cabo. Y si, a pesar es más, de no contar con esas competencias, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias trabajamos para presentar propuestas para que se creen más paquetes de ayuda, todos aquellos que se puedan, para aportar más soluciones, para intentar mantener el tejido económico de Canarias, porque mantener el tejido económico de Canarias significa mantener o intentar mantener los empleos, significa intentar
mantener a las personas y a la familia. Y además también trabajamos para propiciar que se adopten acuerdos en Madrid en los que tengan en cuenta las necesidades de esta tierra. Y en este trabajo duro estamos, desde Nueva Canarias, está nuestro diputado en el Congreso, don Pedro Quevedo. Por eso me resulta de verdad de todo incomprensible esta crítica por la crítica sin ninguna aportación solvente. El Grupo Popular, por ejemplo, pues clama por ayudas directas sin especificar de dónde saca el gobierno de Canarias ese dinero y vuelve R que R a la crítica a Pedro Sánchez. A mí me parece muy bien que usted, señor Enseñá, critique todo lo que quiere el señor Sánchez, pero explique, señor Enseñá, a dónde nos conduce eso. Yo quisiera escuchar del Partido Popular propuestas más allá de la bajada de impuestos, porque es que de verdad casi resulta una broma de mal gusto pedir que se bajen los impuestos, o alguien en su sano juicio piensa que en este momento, por ejemplo, es adecuado reducir el presupuesto pues para sanidad o para educación, porque eso es lo que significa bajar impuestos. Las ayudas directas, bien, nos parecen muy bien, pero ¿de qué partida retiramos dinero, partida del presupuesto, para darlas a fondo perdido de las pymes, más de aquellas en las que ya el gobierno está actuando, y de los fondos extraordinarios de Europa, o incluso de los 1.000 millones que el vicepresidente ha hablado en numerosas ocasiones que vienen de España? Yo le pido que lo diga claramente, porque es que es muy fácil tirar voladores, pero no, o sea, lo serio y lo responsable es decir a dónde, pero de dónde lo piensa sacar. Y digan también me gustaría que explicaran a esta Cámara qué están haciendo en Madrid sus grupos parlamentarios defendiendo a Canarias, defendiendo que Canarias necesita un trato diferenciado, pues como han pedido los empresarios, como ha pedido el señor Manrique de Lara, el señor José Carlos de Francisca, porque la pandemia nos ha golpeado con más dureza por nuestra dependencia del turismo. Yo no les he escuchado ni una triste declaración al respecto. Háganla, créanme que hacen falta. Como también hace falta, y se lo pido, que trabajen por Canarias desde Madrid, porque es desde Madrid donde se pueden hacer muchas más cosas y no desde Canarias. Yo entiendo que el gobierno de Canarias está empeñado, porque además no son ajenos a Canarias, son canarios y canarias, están empeñados y les va la vida en solucionar la medida de sus posibilidades los problemas que tiene Canarias. Yo sí le pido que defiendan ante sus compañeros a Canarias con la misma intensidad que con las que critican al gobierno de Canarias. Defienda que el gobierno de España reconozca nuestra situación en el reparto de los fondos de reconstrucción. Y lo mismo le digo a la señora Espino respecto a su partido en Madrid, o a lo que pueda quedar de él. Trasládele a la señora Arrimada, señora Espino, que puede trabajar aún por esta tierra. Defienda también que el gobierno de España reconozca nuestra situación en el reparto de los fondos de reestructuración, pero también apoye las prórrogas de los ERTE y su continuidad más allá de junio, más allá del verano, más allá de septiembre, más allá de donde sea necesario. Que se suspendan las reglas fiscales también para el 22, y que las partidas que tenemos pendientes, esos famosos 400 millones que tanto reclamos, vengan de una vez. En fin, señorías, por responsabilidad les invito a trabajar todos juntos de la mano para poder sacar a nuestra tierra de la dramática situación en la que se encuentra. Esa debe ser nuestra prioridad, porque eso es lo que se espera de nosotros, y además para lo que estamos todas y todos los dirigentes políticos, para que todos los canarios rememos hacia el mismo sitio. En definitiva, que hagamos todo lo posible para salvar a Canarias. Gracias. Gracias, señora González.